Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. La verdad que estamos muy felices en esta actividad porque tenemos a toda Iberoamérica y el mundo conectados a este evento científico que es el tercer Simposio Iberoamericano de Psicología, y Unifrance se viste de gala hoy para recibir a expertos de los distintos países de Iberoamérica para que nos puedan deleitar y compartir sus experiencias en este evento científico que más que todo para nosotros es una oportunidad de conectarnos, vincularnos y hacer que a través de la psicología tengamos esta alianza, este tipo de eventos. Bien, vamos a continuar la segunda ponencia. Esta vez vamos a escuchar a la doctora Gisela Blanco Gómez. Ella es terapeuta ocupacional y psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en psicología en la Universidad Simón Bolívar, con estudios de doctorado en salud pública, y se ha capacitado en psicología ocupacional en varios países. Con más de 25 años de experiencia como consultora y docente universitaria en diversas instituciones en Latinoamérica en el área de psicología ocupacional, y ha publicado en distintas revistas científicas. Hoy nos presenta el tema desafíos en el mundo del trabajo desde la psicología ocupacional en tiempos de pandemia y post-pandemia. Doctora Gisela, bienvenida, adelante. Buenos días a todos y a todas. Un enorme placer y honor compartir con ustedes este espacio, esta experiencia. Agradezco a la invitación a la Red Psico, a Unifrance y a ISEP, que además gracias Fermín por esa conferencia introductoria maravillosa, porque creo que a todas las edades y en todas las etapas de la vida la reinvención está ahí, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, pues reinventarse, hay un eslogan que dice reinventarse está de moda, ¿no? Así que muchísimas gracias por esas luces que nos diste. Bueno, yo vengo a compartir con ustedes un espacio quizás más de reflexión, un poco paseándonos por algunos aspectos que tienen que ver con la psicología ocupacional, para quienes no la conocen, o sea, haciéndoles una pequeña presentación de lo que es el mundo de la psicología ocupacional, y obviamente delimitando y contextualizando en situación pandémica, pero también en escenarios futuros relacionados con, bueno, con todo lo que pasa y lo que pasará probablemente, un poco haciendo esa reflexión y ese ejercicio de visión hacia el futuro en relación a los contextos post-pandémicos, y qué escenarios, qué recursos, qué constructos, qué nuevos paradigmas, qué disrupciones desde la psicología ocupacional estamos como obligados, llamados a hacer. Y por eso, de alguna manera, este compartir de reflexiones tiene que ver con desafíos principalmente, ¿no? Lo primero que o tres aspectos que vamos a desarrollar en esta participación tiene que ver con el contexto, tiene que ver con cómo, no solo a través de la pandemia o producto de la pandemia, los mundos laborales están cambiando, sino que ya venían cambiando. Que quizás la pandemia hizo fue visibilizar esas transformaciones. Y por supuesto poner en el tapete algunos aspectos que tienen que ver con lo humano y lo deshumano dentro del trabajo. Vamos a ver entonces cómo este contexto implica a psicología ocupacional como una disciplina dentro de la psicología o una aplicación de la psicología, y en función de eso, cuáles son algunos desafíos y algunas acciones de las cuales se debería estar encargando y se está encargando, pero que tiene que profundizar la psicología ocupacional como disciplina. En relación a los aspectos contextuales, quizás aquí yo les voy a presentar algo relacionado no solo con lo psicológico, sino también con los aspectos sociológicos, es decir, algunas características que determinan nuestro mundo actual, es decir, cómo se caracteriza nuestro mundo actual, que ya venía desarrollándose antes de la pandemia, y que
Probablemente la pandemia vino a dar un cambio importante en los aspectos humanas, pero también en los aspectos de cómo se relacionan y cómo nos relacionamos los colectivos humanos, obviamente dentro y fuera del trabajo. Y este contexto pasa por hablar de lo que muchos de ustedes probablemente han revisado, visto, estudiado en relación a los mundos, a las características de nuestros mundos actuales. Una de esas características que históricamente se ha hablado son los llamados mundos VUCA, que se caracterizan o se caracterizaban este mundo VUCA o VICA, dependiendo de la terminología en castellano o en inglés. Digamos que esta caracterización estuvo determinada un poco a raíz de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y bueno, y todo lo que tenía que ver con el cambio de los paradigmas en términos de las relaciones globales, interglobales. Y entonces comenzamos a caracterizar el mundo como un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hasta ahí llegó el mundo VUCA. Y a ese mundo VUCA actualmente le colocamos una H que significa hiperconectado. Luego han venido otros autores, que algunos de ellos se llaman futurólogos, además se encargan, son científicos sociales y se encargan un poco de predecir las características del mundo que nos espera y que nos caracteriza en este momento, ¿no? Luego también se hablaba de los entornos Tuna, que tiene que ver con espacios o entornos turbulentos, inciertos, nuevos y ambiguos. Y digamos que se fue complejizando esta realidad para definir los mundos también como volátiles y inmediatos inciertos, por eso la I tiene un cuadrado, complejos, ambiguos y acelerados, por eso la A tiene también un cuadrado, y con simultáneas disparidades, ¿no? Es decir, con un contexto no solo dispar, sino desigual. Y más recientemente, esto es un poco, lo vamos a ver con un poco de calma, porque vino justamente, quizás es uno de los últimos desarrollos futurólogos y sociales desde el punto de vista de la característica de nuestro mundo en general, que son los mundos Bani. Los mundos Bani fueron un poco desarrollados o pensados a raíz, obviamente, de la situación de pandemia, de la crisis sanitaria que hemos vivido y que todavía seguimos viviendo. Y a partir del 2020, este autor, Llamas Caxio, que es un antropólogo y un filósofo que además es especialista en escenarios futuros, caracteriza este mundo Bani en relación a que es un mundo frágil, con una gran dosis de ansiedad, es un mundo no lineal e incomprensible. Y esto, digamos que tiene, y vamos a ver que tiene repercusiones o que obviamente tiene implicaciones para el ejercicio también de la psicología, ¿no? En términos de, bueno, de cómo desde el rol de psicólogos, y luego vamos a ver que desde el rol de la psicología ocupacional, que se encarga un poco de proveer espacios de trabajo cada vez más saludables, bueno, este entorno y este contexto que pareciera ser dramático, pues tiene también su cara positiva, ¿no? Es decir, ante un contexto frágil, pues entonces la fortaleza pareciera ser un recurso, ante un contexto que genera ansiedad, entonces digamos que recursos como la empatía y una serie de aspectos que vamos a ver después, pues bueno, fortalecen y potencian las características de adversidad o adversas. En un mundo no lineal, el pensamiento dicotómico deja de ser importante para aproximarnos a pensamientos, acciones y decisiones desde la complejidad y digamos, desde los diferentes puntos de vista. Por eso a veces el trabajo con otros, el trabajo con las personas, eh, eh, adolece a veces de esa visión multidisciplinaria, inclusive interdisciplinaria, ¿no? Entonces, estos escenarios nos están empujando a saltar esa disrupción en términos de el individualismo versus la solidaridad y versus
la formación de redes, ¿no? Tal y como estamos haciendo acá, aquí estamos haciendo o estamos accionando en medio de un conjunto de redes sociales, ¿no? Para compartir, para expresar ideas, reflexiones y sobre todo para ver escenarios futuros, ¿no? En relación a esta complejidad que estamos viviendo, muchos de ustedes habrán leído a Edgar Morin, que es uno de los sociólogos y filósofos, todavía vive, tiene más de 80 años y en plena pandemia escribió este libro que se denomina Cambiemos de Vía. Y en este cambiar de vía, porque además parte del contexto que, digamos, nos está tocando vivir, tiene que ver con los cambios acelerados. Desde hace mucho tiempo estamos escuchando que el cambio es lo que está presente, el cambio es lo que tenemos permanentemente entre nuestras vidas, pero creo que eso era un poco más teórico y resulta que parte de la experiencia pandémica lo que nos viene a decir es que efectivamente el cambio es una característica de nuestra realidad. Y además del cambio hay otra característica de la realidad que Edgar Morin establece, pone, visibiliza, que es la incertidumbre. Es posible, es necesario planificar, es necesario tener escenarios futuros, sin embargo es muy difícil saber qué va a pasar. Y esta situación de emergencia que hemos vivido, que vivimos en el pasado y que ya probablemente vamos paso a paso superando, nos vino a decir que por mucho que pensemos que controlamos nuestra vida, que controlamos los sucesos, lo que sí es cierto es que, bueno, ante los planes hay otras posibilidades. Y vamos a ver entonces que hay una serie de constructos que la psicología ha desarrollado y que nos permite entonces minimizar el impacto de la incertidumbre, obviamente no hacerla desaparecer. Entonces, en función digamos, de esta pequeña muestra del contexto complejo que estamos viviendo, de estos escenarios futuristas y no tan futuristas. Bueno, yo les vengo a presentar un poco, bueno, cómo estos cambios han impactado y van a seguir impactando algunos espacios de trabajo, ¿no? Y estos cambios son muchos, indudablemente por el tiempo vamos a definirlo en tres cambios importantes que tienen que ver con la forma de trabajar, las formas de empleo y las características de la fuerza de trabajo, ¿no? Cómo ha ido cambiando en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, en relación a los cambios en la forma de trabajo, hay una característica importante que tiene que ver con que cada vez más las actividades laborales, las tareas laborales están más relacionadas con elementos cognitivos, sensoriales y emocionales, en lo que llamamos mayor carga en general mental que la carga física. Eso no significa que no tengamos empresas, que no tengamos organizaciones y que no tengamos trabajadores que utilicen indudablemente más su cuerpo en actividades repetitivas, en actividades de manipulación y de cargas, ¿sí? O de levantamiento de cargas o traslado de cargas, pero eso cada vez va a ir disminuyendo en escenarios más concretos y tiene que ver un poco con la presencia y el desarrollo de las denominadas industrias 4.0. Esas industrias 4.0 no son más que la robotización. Es decir, ya estamos conviviendo con robots, solo que a veces no los vemos, ¿no? Hay unos que son visibles, otros que son invisibles. La inteligencia artificial es parte de nuestra realidad, es parte de este encuentro tecnológico también, y eso ha significado y está significando que entonces los humanos trabajadores utilicen más sus aptitudes y sus competencias relacionadas con el saber hacer, el saber ser y el saber sentir. Es decir, lo cognitivo y lo emocional. Y es lo que indudablemente va a caracterizar y caracteriza algunos de los trabajos en la actualidad. De hecho, el trabajo mediado por la tecnología, a la cual
probablemente casi todos nosotros hemos tenido que acceder, mucho más que antes probablemente, incluyendo las consultas online o las consultas de psicoterapia online, hablando ya desde el ejercicio de la psicología, pues ha venido también a generar una serie de cambios. Y esa serie de cambios probablemente estén relacionados con, y ahí comienzan a haber estudios en relación a eso, todavía es muy reciente, pero comienzan a haber algunas publicaciones en relación a eso, que estamos empleando quizás muchas más horas, tenemos dificultades para desconectarnos, que hay una diferencia además entre los trabajos a cuenta propia, es decir, de manera independiente, y los trabajos relacionados con cuando yo tengo una relación de dependencia con una organización, y esto tiene que ver con esta segunda forma de cambios en el trabajo, que es la intensificación en el tiempo y en la dificultad. Significa que cada vez más nuestros trabajos probablemente, a pesar de la regulación en términos prácticos, trabajamos más horas, dedicamos mayor esfuerzo a la conectividad, porque bueno, tenemos que estar pendientes de muchos detalles que la presencialidad obvia, porque bueno, estamos compartiendo con otros, a diferencia de la tecnología, donde median una serie de variables que a veces no controlamos, ¿no? Como el tipo de conexión, como lo que digo, como si el otro me está escuchando, no me está escuchando, en fin, ¿no? Ese feedback que a veces no tenemos en el trabajo mediado por la tecnología, ¿no? Entonces, indudablemente hay que aprender nuevas competencias. Ese aprendizaje acelerado de competencias también puede generar sobrecarga, y si a eso le suman que muchas de las actividades laborales se están haciendo desde las casas, es decir, desde el espacio íntimo, pues entonces a veces hay una línea difusa entre la actividad personal y la actividad laboral, que es también uno de los cambios que estamos experimentando. Independientemente que el teletrabajo era una forma de trabajo hace mucho tiempo, bueno, la pandemia vino a acelerarlo, además vino a iniciar no un teletrabajo, sino trabajo desde casa en los primeros momentos de la emergencia. Luego ya la mayoría de nuestros países latinoamericanos y a Iberoamérica fue adaptando regulaciones y leyes específicas para teletrabajar, porque bueno, había que actualizar unas o generar unas nuevas. Por lo tanto, ahora entonces encontramos esquemas híbridos, organizaciones o empresas que tienen parte de su plantilla en presencialidad, parte en teletrabajo, o esquemas híbridos de ir a los centros de trabajo, a las oficinas o a los espacios de trabajo determinados días, y otros días se trabaja desde casa, ¿no? También esto, obviamente, el mundo del trabajo es muy complejo. Esto es posible para aquellos puestos de trabajo donde se puede hacer teletrabajo. Hay otros indudablemente de producción, de cadenas productivas que necesitan incorporar la presencialidad. Y también, bueno, decir que obviamente todos estos cambios conviven con los empleos tradicionales, ¿sí? Con los empleos tradicionales, con los sectores tradicionales de extracción, minería, petróleo, etcétera, donde por supuesto que la pandemia y las condiciones de bioseguridad también hizo que los espacios de trabajo de alguna manera se modificaran, ¿no? Luego otros cambios que están impactando son los cambios en las formas de emplearse. Ya lo decía Fermín, ¿no? Y nos los mostraba además con buen tino. Los contratos cada vez son más temporales, los empleos de toda la vida pues ya están difuminados y desapareciendo. Hay más, o sea, aún cuando las grandes empresas siguen en pleno desarrollo, aun cuando las dificultades económicas han frenado algunos desarrollos empresariales, sí es verdad que eso convive con el desarrollo de empresas pequeñas, es decir, hay un gran auge cada vez más de los llamados emprendimientos, que son trabajos por cuenta propia, que pueden ser pequeñas empresas o pueden ser autoempresas, es decir, las marcas personales suelen ser también para emprendimientos, ¿no? Luego también hay un aumento del trabajo desde cualquier lugar, es decir, los denominados nómadas digitales o los nómadas también del conocimiento, lo que significa que las regulaciones, es decir, la legislación de cada uno de nuestros países no llega hasta ahí. La legislación en términos de seguridad y salud en el trabajo
en todos los países está principalmente diseñada para aquellos trabajadores que tienen una relación de dependencia con una organización o una empresa. En algunas legislaciones muy específicas hay aspectos relacionados con los trabajadores independientes, los llamados autónomos en España, los llamados trabajadores por cuenta propia. Pero digamos que el grueso de la legislación y de las normas relacionadas con el cuidado de la seguridad y la salud en el trabajo están relacionadas o van direccionadas a trabajadores con relación de dependencia. Cada vez, digamos, existen, pero indudablemente que hay un gran desarrollo de trabajadores denominados por cuenta propia. Luego también hay un aumento progresivo de las tareas o los llamados servicios rápidos o por encargo. Y esto tiene que ver con algunas empresas, por ejemplo, las empresas de reparto de comida a domicilio, ¿sí? Algunas empresas a nivel mundial de transporte, de taxis, etcétera, ¿sí? Eso tiene que ver con personas o trabajadores que realizan una actividad en algunos países normado como una relación de dependencia, en otros todavía hay discusiones en relación a si son trabajadores dependientes o son trabajadores independientes que trabajan en términos de tareas que tienen que hacer o responsabilidades que tienen que hacer o número de viajes que tienen que hacer o número de comidas que tienen que repartir, ¿no? Lo cierto es que ese tipo de ocupación o ese tipo de tareas o de esas responsabilidades laborales están en aumento. Y también está aumentando los llamados crowdworkings, que son espacios colaborativos, más que los coworking, que estuvieron un tiempo como antes de la pandemia en mucho auge, que eran espacios físicos donde personas de manera independiente, profesionales independientes iban y además, bueno, se podría establecer una cierta relación o no necesariamente, sino que eran espacios compartidos. Pero en el caso de los crowdworking, tienen que ver con efectivamente espacios de colaboración y de colaboración de diferentes profesionales o de diferentes personas que se unen para generar un producto, para generar un servicio, ¿no? O para generar varios productos y varios servicios. Y luego toda esta realidad de formas de empleo, hay muchas más, pero digamos que estas son como las más resaltantes, nos muestran también que en la mayoría de nuestros países los sistemas de protección social están disminuyendo. Es decir, digamos, las legislaciones relacionadas con la protección social están orientadas principalmente a aquellos colectivos empleables o empleados con una relación de dependencia. Mucho menos están los sistemas de protección diseñados para las personas que trabajan por cuenta propia, en algunas legislaciones más que en otras, ¿no? Hacen diferencia en relación a eso. Y luego otro de los grandes cambios que se está produciendo en el mundo del trabajo son los cambios en la forma de trabajo, en la fuerza de trabajo, es decir, quiénes son, qué características tienen, cómo ha ido cambiando esa persona que trabaja, ¿no? Y hay, obviamente en el mundo, producto de las migraciones, entonces tenemos a trabajadores migrantes en casi todos los países. Esa es una característica importante del cambio en la fuerza de trabajo y que tiene una serie de connotaciones de tipo no solo intralaboral, sino extralaboral, cultural, contextual, etc., ¿no? Luego también está cambiando la incorporación de la mujer, ya viene cambiando desde hace muchos años, por supuesto, pero cada vez más las mujeres nos incorporamos a puestos de trabajo que no eran tradicionales, ¿sí? Y también seguimos teniendo dentro del espacio de la relación género y salud, digamos que una diferencia todavía importante y una diferencia discriminadora en términos de trabajos de hombres y mujeres o trabajos de la diversidad, ¿no? Eso también es importante. Otro de los aspectos en los cambios de la fuerza de trabajo tiene que ver con el aumento de trabajadores de mayor edad, es decir, el envejecimiento de una parte importante de la población
que o no puede emplearse o está subempleado o es parte de organizaciones, ¿no? De ahí un poco todos los movimientos sociales que se han establecido a raíz de el empleo después de los 50, ¿no? Y la importancia además de la sabiduría y de la experiencia, ¿no? Como un factor a potenciar. Luego también dentro de la fuerza de trabajo hay como dos grandes esferas en términos de la calificación. Tenemos grupos poblacionales con una altísima calificación, por lo tanto a veces no pueden ser absorbidos del empleo formal, y luego eso compite con otro gran grupo en la población en general que tiene que ver con la baja calificación. Ambos grupos en términos de la calificación en general que se necesitan para puestos de trabajo actuales y sobre todo para puestos de trabajo demandantes en este momento, representa también un desafío. Luego estamos viendo un fenómeno también importante que tiene que ver con cada vez más los trabajadores no se suman a los sindicatos, es decir, hay cada vez más disminución de la pertenencia o del sentido de pertenencia a la sindicalización como quizás, como digamos históricamente, los sindicatos han representado y siguen representando y luchan por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, bueno, esa baja incorporación a los sindicatos, pues bueno, nos está diciendo que probablemente deberíamos estar pensando en otras formas de organización, ¿no? Y luego también otro de los elementos que está cambiando en la fuerza de trabajo es la baja posibilidad de participación, que indudablemente tiene que ver con generar efectos negativos en el trabajo. Es decir, mientras menos posibilidades tienen los trabajadores de participar en las decisiones, en lo que hacen, inclusive dentro de su rol, dentro de sus tareas, es un factor que genera indudablemente una serie de consecuencias para la salud. Entonces, en función, digamos, de estos cambios, de algunos de estos cambios que estamos presentando y que estamos experimentando en el espacio del trabajo, hay muchos más, esto es mucho más complejo, pero digamos que esos son quizás los más resaltantes. Vamos a ver un poco, bueno, qué cosas tiene que decir la psicología ocupacional en relación a esto. Y en función de esto les traje las diferentes denominaciones con las cuales podemos encontrar a la psicología. En algunos países se denomina psicología ocupacional, en otros van a encontrar que la denominamos psicología de la salud ocupacional o psicología de la salud de los trabajadores, más específicamente. Esto va a depender indudablemente de los autores que han definido esta rama de la psicología. Sin embargo, lo más importante que decir de la psicología ocupacional es que nos encargamos de esa relación que hay entre la subjetividad del trabajador y de los trabajadores y proveer condiciones saludables desde los espacios subjetivos. Y además tiene que ver también los psicólogos ocupacionales, principalmente en nuestro desarrollo, tiene que ver con espacios de prevención dentro de las organizaciones, espacios de prevención de riesgos que afecten a los trabajadores, los llamados riesgos psicosociales, que pueden generar efectos a la salud, como el estrés, como el síndrome de estar quemado por el trabajo, pero además trabajamos en otros ámbitos dentro de la relación salud y trabajo, de los cuales les voy a mostrar a continuación. Sin embargo, quería mostrarles o compartir esta línea del tiempo de la psicología ocupacional. Fíjense que comienza, bueno, depende de cómo percibamos el tiempo, pero puede ser una de las disciplinas no tan antiguas. Y comienza quizás con las investigaciones de Taylor de los tiempos y movimientos, es decir, de cómo la rapidez en las actividades laborales, los movimientos que tenían que hacer los trabajadores en las cadenas de producción tenían un impacto en la salud, ¿sí? Y específicamente en los efectos que producía, como la fatiga. Esto es quizás las primeras investigaciones que aun cuando no se denominaba psicología ocupacional, pues comenzaba a establecerse una relación entre los aspectos psicológicos, subjetivos, la valoración que hacen los trabajadores de
cómo se sienten trabajando, cuáles son los factores positivos y cuáles son los factores no tan positivos o negativos y cómo eso impacta la salud, ¿no? Para terminar, quizás en el primer momento del tiempo, de esta línea del tiempo, donde aparece la psicología ocupacional como denominación en este libro de Everly que habla del tratamiento o de la intervención de las respuestas del estrés humano, ¿no? Y además de él, las respuestas del estrés relacionadas con el trabajo. Y antes, por supuesto, una serie de investigaciones que mostraban la relación entre la salud mental y trabajadores de diferentes sectores como automóviles, como minería, que fue además una de las primeras investigaciones realizadas y publicadas. Estas son algunas de las aplicaciones de la psicología ocupacional en el ámbito de la salud. Dependiendo también la psicología ocupacional, además, quiero decirles que los psicólogos ocupacionales no trabajamos solos, es decir, formamos parte de un equipo multidisciplinario de seguridad y salud en el trabajo. En la mayoría de las legislaciones en nuestros países latinoamericanos y en Iberoamérica existe la figura además del servicio de seguridad y salud, bien sea propio de la empresa o bien sea externo de la empresa, y que además vela por indudablemente proveer condiciones seguras y saludables a los trabajadores, ¿no? Y dentro de ese equipo de trabajo se encuentra el psicólogo ocupacional. Y su labor es mucho más desde el espacio de la prevención, desde el espacio de trabajar con los colectivos o los grupos de trabajadores, que desde el espacio individual. Eso es también otra de las características diferenciales, ¿no? Además de otras, ¿no? Y estas son algunas de las tareas o algunos de los roles que tenemos y que llevamos a cabo los psicólogos ocupacionales, ¿no? Tiene que ver también estos roles o estas tareas o estas acciones van a estar en función o van a estar determinadas por la legislación y por la normativa de cada país, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos trabajamos, por un lado, en actividades y evaluaciones preempleo que tienen que ver con cuando ya el trabajador fue seleccionado, ¿sí? En el proceso de reclutamiento y selección, para determinar o para potenciar, para evaluar esa relación entre esas competencias y las características del puesto de trabajo en términos de riesgos y factores protectores. Luego también establecemos acciones para la valoración, primero la identificación de los llamados peligros psicosociales y luego la valoración de los factores psicosociales, tanto intralaborales como extralaborales, y de ahí entonces se desprende una caracterización organizacional en términos de factores positivos y negativos, y luego también la valoración de los efectos como desde el estrés laboral, el síndrome de estar quemado por el trabajo, el burnout, que además está tan en boga en estos momentos, la expresión de la violencia en el trabajo, pero también los aspectos positivos como la satisfacción, el fluir, etc. También tocamos aspectos que tienen que ver con la seguridad en los procesos de trabajo, es decir, programas desde los programas de seguridad basada en el comportamiento hasta programas de la seguridad basada en valores, la seguridad basada en la comunicación, la seguridad, la neuroseguridad. Y finalmente hacemos todo esto para generar gestión en términos de lograr organizaciones saludables, ¿no? Y estas organizaciones saludables las conseguimos, o parte de las estrategias y de las acciones tienen que ver con, por un lado, las normas y las normas específicas que se han generado en nuestros diferentes países, también la investigación en términos de visibilizar lo invisible, así hemos denominado a esta publicación, a este libro que hemos publicado en relación a factores psicosociales laborales, y dice así, haciendo visible lo invisible, y bueno, y una serie de normas específicas que se han desarrollado en diferentes países para poder identificar esos factores psicosociales que influyen tanto en el bienestar como en el malestar psicológico de los trabajadores. Y aquí les traje quizás la última norma, que es una norma
digamos, internacional, que es la ISO 45003, que tiene que ver justamente con generar estrategias de gestión en factores psicosociales. En función de este paseo, en bicicleta preferiblemente, les he compartido sobre la psicología ocupacional y sobre esa relación entre estas formas cambiantes de trabajo, entonces mostrarles un poco cuáles son los desafíos y en función de esos desafíos cuáles son algunas de las acciones que la psicología ocupacional, o sea, cuáles son esos escenarios en los cuales nos tenemos que desarrollar, o sea, dónde nos tenemos que orientar. ¿Cuáles son algunos de estos desafíos? Bueno, estas relaciones mediadas con la tecnología, ¿qué efecto tienen? Ya hay algunos pequeños estudios iniciales en relación a cómo la tecnología media y afecta o genera efectos en los trabajadores. Pero eso todavía es un tema aún, digamos, que a desarrollar. Hemos visto la fatiga Zoom o la fatiga por las innumerables conexiones que tenemos que hacer, además las reuniones mediadas por la tecnología, cuánto eso puede generar desgaste psíquico, desgaste o carga mental y carga emocional, ¿no? Pero también entonces, no solo la tecnología como medio, sino también la robotización, o sea, los robots conviviendo con los humanos y cómo eso interactúa, ¿no? También esto tiene que ver con el uso del tiempo libre, tiene que ver con los espacios de salud mental, porque entonces, bueno, ¿cuándo se da la desconexión? Y indudablemente este impacto en la salud mental, que es una de las cosas que hemos visto no solo en los medios de comunicación, sino que además en la cotidianidad, hemos visto cómo en pandemia, pues la salud mental ha sido un tema relevante, quizás uno de los más relevantes, además de la bioseguridad, y se ha denominado inclusive que la salud mental en el trabajo en estos momentos es la denominada nueva revolución. Aquí hay algunos datos de un estudio muy reciente en relación a cómo todavía hablar de algún trastorno o alguna sensación desagradable o alguna experiencia emocional que yo pueda estar experimentando todavía no es bien vista, y hay una serie todavía de estigma, discriminación en relación a, bueno, hablar de que estoy triste o que tengo o que tengo ansiedad o que estoy deprimido a mi superior o a mi supervisor o a mi líder, pareciera que todavía digamos, no ha sido visibilizado lo suficiente, y por lo tanto, por supuesto que es un tema de desafío, porque si bien es cierto que la salud mental es una además de los ámbitos de acción de la psicología, eh, hemos visto que, bueno, que probablemente lo hemos circunscrito a los trastornos nada más. Y resulta que salud mental también tiene una visión positiva en términos de todos esos espacios que yo potencio para sentirme bien ante las situaciones adversas. Y sobre ese tema creo que vamos a tener además muchas ponencias en este congreso. Luego otros desafíos importantes tienen que ver con cómo la psicología ocupacional permea o llega, y no solo la psicología ocupacional, sino en general la seguridad y la salud en el trabajo, a los trabajadores que trabajan por cuenta propia, es decir, quién provee, quién acompaña los espacios seguros y saludables. Los negocios digitales, es decir, es un espacio en la nube tecnológica, pero que está además siendo desarrollado por humanos, ¿no? Por seres humanos, ¿no? Y luego también el teletrabajo en términos de que sí es cierto que en la mayoría de nuestros países hay regulaciones, y ustedes lo saben y lo experimentamos, hay una distancia entre la regulación y la realidad, ¿no? Entonces, indudablemente estos cambios modifican la forma en que nosotros nos aproximamos a la relación salud y trabajo. Y en relación a esto, fíjense que el organismo europeo, que tiene un marco estratégico, o realiza un marco estratégico cada cierto tiempo, en términos de la seguridad y la salud en el trabajo, y nos orienta en términos de cuáles son aquellos aspectos que hay que desarrollar, fíjense que para el marco del 2021-2027,
pone en primer lugar los riesgos psicosociales y el estrés laboral como elementos fundamentales para primero evaluar y luego gestionar. Y en segundo lugar, los trastornos musculoesqueléticos, que además ocupan la primera, digamos, el primer puesto de morbilidad, es decir, de lo que se enferman la mayoría de los trabajadores es trastornos musculoesqueléticos, y sin embargo hay una relación importante entre estrés laboral, algunos riesgos psicosociales y trastornos musculoesqueléticos. Y luego, obviamente, el estudio de sustancias peligrosas y los nanomateriales y el manejo de las nanopartículas y de los neurotóxicos en general, ¿no? En función de esto, quizás necesitamos entonces, y de ahí las reflexiones que voy a compartir finalmente, es que deberíamos pensar y anticipar acciones, tener nuevas miradas y quizás miradas inclusive disruptivas, es decir, que rompan algunos espacios y algunos paradigmas, ¿no? Y tiene que ver con algunos constructos que ya conocemos, pero que digamos que vamos a incorporar, a extrapolar y a desarrollar en los mundos de trabajo, como la empatía colectiva, las emociones individuales y colectivas, el llamado liderazgo orgánico, que además, bueno, sobre liderazgo hay muchísimo, y las, ¿por qué no?, organizaciones humanistas, ¿no? En relación a la empatía, fíjense que conocemos lo que es la empatía en general, o sea, la empatía de manera individual, pero la empatía colectiva tiene que ver un poco con cómo, además, como un constructo y como un mecanismo para fortalecer el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, cómo el grupo, cómo el equipo de trabajo puede comprender las situaciones emocionales de los otros. Y de ahí también la importancia de visibilizar las emociones en el trabajo, ¿no? Hay ya investigaciones, algunas en relación a cuáles son los efectos y el impacto de la empatía colectiva en los equipos de trabajo. Y esto, bueno, genera mayor productividad, hay una mejor y más rápida resolución de conflictos, además nos permite integrar diferentes perspectivas y diferentes enfoques, mejora la eficacia de los análisis en términos del equipo, y indudablemente aumenta la confianza de los miembros del equipo, ¿no? Además genera conversaciones mucho más significativas, mucho más respetuosas, mucho más consensuadas, independientemente que, digamos, medien las diferencias, que son importantes y necesarias además, ¿no? No podemos pensar igual, y esa es la diversidad y la riqueza de nosotros los humanos, entre otras cosas, ¿no? Amplía y diversifica la comunicación, me permite entonces escuchar otras cosas diferentes e inclusive puntos de vista opuestos. Por supuesto que es una estrategia emocional que disminuye las reacciones a la adversidad, y por supuesto reduce la ansiedad porque permite un trabajo mucho más fluido. Y luego otro de los aspectos, otro de los constructos que es importante como que permear dentro de las organizaciones y dentro de los espacios de trabajo, tiene que ver con la inteligencia colectiva, que es una forma de inteligencia emocional. Fíjense que la intención, además de estos dos elementos que estoy desarrollando, de estos dos constructos, tiene que ver un poco con esa transición de ir desde lo individual a lo colectivo, al trabajo interrelacionado, ¿sí? Que es un poco los espacios de trabajo que nos esperan y los espacios de trabajo que también están presentes en este momento. No quiero decir que todo es futuro, pero sin embargo tendríamos que estar pensando no solo, obviamente, en la importancia de lo individual y del trabajo individual y de la responsabilidad individual, que es importante, sino también como potencio de lo individual a lo colectivo, ¿no? Y este es quizás uno de los elementos, la inteligencia colectiva es un potenciador que visibiliza la importancia de las emociones que son parte de los seres humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los espacios laborales históricamente se convirtieron en espacios racionales, en espacios donde las emociones no tenían cabida, ¿sí?
En los últimos tiempos, debido al auge de muchas investigaciones, no solo de la inteligencia emocional, pues ha puesto en el tapete la importancia de que los seres humanos además somos seres no solo racionales, sino emocionales y muchas otras cosas más, ¿no? Y que, bueno, que nos relacionamos además a través de la pasión y del conjunto de emociones que experimentamos. Por lo tanto, cómo esas emociones pueden ser no solo visibilizadas, sino utilizadas como insumo para potenciar la salud y el bienestar. Y luego tenemos entonces tipos de liderazgo, hay muchos, pero quizás este es uno de los últimos que se ha desarrollado, que es el llamado liderazgo orgánico, que tiene que ver un poco con, y a lo mejor, digamos, es un sinónimo de otros, ¿no? Pero tiene que ver un poco con ese líder que aprende a ser líder, eso en primer lugar, ¿no? Y luego también tiene que ver un poco con cómo liderar desde los espacios, desde quién soy, no desde lo que hago solamente, sino desde quién soy. Y además cómo liderar desde los espacios de la escucha activa, de la importancia de las conversaciones, de cómo yo me conecto con los otros, de qué manera me conecto con los otros, cómo además lo que digo, pero no solo lo que digo, sino lo que hago potencia mi relación con el equipo de trabajo. Y como les decía, este liderazgo orgánico tiene que ver más con ese equilibrio, con ese balance entre el hacer y el ser, pero el ser como un elemento fundamental, ¿no? Em, y claro, en esta época que estamos viviendo de alta incertidumbre, fíjense que en la pandemia hubo mucho además hablar de la importancia de que los líderes tenían que acompañar a los equipos de trabajo en este momento de no saber qué hacer. Pero bueno, ese líder también necesitaba apoyo, necesitaba acompañamiento y necesita además cada vez más ser, más no solamente hacer, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar y dar espacio a algunas preguntas, ¿es posible generar, desarrollar o ir desarrollando empresas humanistas? Es decir, porque toda esta historia, todo este contexto nos ha deshumanizado inclusive dentro de los espacios de trabajo. Esto no significa que no haya empresas donde el ser humano sea el centro, pero sabemos que muchas veces no es el centro, sino es justamente el que además experimenta estados de debilidad, estados de violencia, efectos negativos, ¿no? Entonces, preguntas en relación a, bueno, ¿servirá esta transformación, este salto paradigmático de empresas que además de la productividad, que es fundamental y es su razón de ser, sean a la vez empresas donde y organizaciones y emprendimientos donde el ser humano sea el centro? Porque realmente el ser humano es el que mueve todo este espacio contextual en el que nos desarrollamos, ¿no? Bueno, aquí están mis redes sociales por si algún contacto o algo en particular. Y bueno, muchísimas gracias por su escucha activa y bueno, escucho si hay alguna pregunta. Gracias, doctora Gisela. Qué excelente presentación. Hay preguntas referente a cómo se innovó el área de la terapia ocupacional desde el rol de psicólogo, de pronto de trabajar en una empresa y después hacerlo todo home office. Disculpa que se me fue el audio, no escuché la última parte, no la escuché, James, disculpa. Perfecto. Decía cómo fue la experiencia de pronto de hacer todo el trabajo de terapia ocupacional de forma presencial y luego pasar a hacerlo de forma remota o home office. Sí, yo creo que hay como varias etapas en ese proceso, ¿no? Tenemos que hablar primero de esa primera parte de la emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, cómo desde ese espacio de la cuarentena, de estar en casa, la gente tuvo que trabajar en casa. ¿Sí? Algunos sin equipos, otros con los equipos que pudieron buscar, etcétera. Luego de ese periodo que fue difícil, además global y planetariamente hablando,
vino un periodo en el cual comenzaron los ajustes, es decir, no se podía regresar al trabajo presencial, los que no lo podían hacer, pero hubo tiempo de organizar y de lograr que muchos de los trabajadores pudieran tener acceso a sus equipos, etcétera, y comenzar a regular el trabajo o el llamado tele. Ahí sí podemos hablar de cuando lo regulamos, estamos hablando de teletrabajo. Sin embargo, todavía, y eso creo que es una cosa importante que tenemos que mirar, que hay todavía una línea muy delgada entre el espacio del trabajo en casa y las relaciones en casa. Es decir, y también ahí vemos la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, si bien es cierto que está la desconexión, o debería estar la desconexión en algunos países regulados, en otros todavía no, eh, hay una línea muy frágil entre estar trabajando en casa, estar atendiendo a los niños que ya regresaron del colegio, o a lo mejor cuidar de personas mayores, etcétera. Es decir, está toda esa complejidad, ni hablar de la complejidad en términos de las relaciones familiares, ¿no? Que ya eso sería otro gran tema. Vimos también que en medio del teletrabajo, la violencia, en términos de la violencia doméstica, era un factor de riesgo para muchas mujeres principalmente, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se va complejizando la situación de trabajar o teletrabajar, ¿no? Excelente, doctora. Ese factor de la adaptabilidad eh, es un proceso donde prácticamente se ha tenido que hacer, ¿no? En el tema del trabajo, en la empresa, y ha sido un desafío tanto para todos los niveles, institucionales, personales, familiares, y bueno, ha sido una experiencia que lo hemos vivido en distintos niveles de diferencia. Le agradezco muchísimo por aclararnos todo y de verdad muchas gracias por acompañarnos, un honor tenerla con nosotros. Y bueno, su certificación le vamos a hacer llegar a través del correo electrónico. Un abrazo a la distancia y Gracias. bendiciones. El placer y el honor ha sido para mí, realmente. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Jane.